Entonces vamos a hacer una oración antes de iniciar las clases. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, bienvenidos a la clase. Y ya somos pocos esta noche. Vamos a continuar con las clases. Habíamos visto los neutros y vamos a continuar lo que hace falta que podamos ver. Pero antes quería compartir con ustedes un texto de San Agustín. Et laudare te vult homo aliqua portio creature tue. Quia feciste nos a te et inquietum es cor nostrum donec requiescat in te. Es un texto de San Agustín. San Agustín inicia de este modo el libro de las confesiones. Magnus est Domine, citando un salmo, et laudabilis valde. Magna virtus tua et sapientiae tue non est numerus. Et laudare te vult homo aliqua portio creature tue, quia feciste nos a te et inquietum es cor nostrum donec requiescat in te. Y el hombre te quiere alabar una porción aliqua, literalmente sería alguna porción de tu criatura, porque nos hiciste para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Es famosa esta frase, feciste nos a te et inquietum es cor nostrum donec requiescat in te. Nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Este texto que es famoso, ¿no? Está en las confesiones al inicio del mismo libro. Entonces, con este texto vamos a iniciar con este texto vamos a iniciar esta noche, poder repasar los neutros, las declinaciones. Entonces, como habíamos visto, la segunda, la tercera y la cuarta declinación tienen neutros.
¿Algún voluntario que me diga la declinación de los neutros de segunda declinación? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Cuál es la pregunta, padre? Las declinaciones de los neutros de segunda declinación. Por ejemplo, el paradigma es templum, nominativo templum, genitivo templi, neutro. Aquí, padre, usted ha dicho que hay una regla áurea, que los neutros son iguales en singular y plural, en nominativo, acusativo y vocativo. Muy bien, a ver, veamos eso. ¿Nominativo cuál es? Nominativo de Y templum y templa. templum, plural, templa. Vocativo, Templum y templa. templum, templa, porque son iguales, nominativo, vocativo, genitivo, Templi, templorum. templi. Para poder buscar la raíz, quitamos la desinencia, ¿cierto? Quitamos la desinencia del El plural, orum. y queda la raíz hasta la L. Acusativo, templum, templa. Acusativo es igual Que nominativo y vocativo. y templa. Un favor, ¿pueden apagar su audio, por favor? Dativo, Templo, templis. Igual que ablativo. templo, templis. Templo, templis. Muy bien. Esta es la segunda declinación, ¿no?, de los neutros. Como templum se declinan argentum, aurum, bellum, periculum, ¿no?, y todos los neutros de segunda declinación que tienen genitivo singular en I. Ahora vamos a poder ver la tercera y la cuarta declinación, pero esta vez vamos a ver en los nominativos y acusativo de los neutros, singular y plural. Nominativo de la segunda es templum, templa, ¿cierto? Nominativo de tercera declinación vamos a declinar el sustantivo mare, maris, neutro. Y otro que es corpus, el genitivo sería así, neutro, o también otro término conocido, lumen, luminis. Mare, corpus, lumen. Mare significa mar, corpus, cuerpo, lumen, luz. Lumen Dei, de ahí lumen Dei, de ahí mare, corpus, lumen.
Mare maris, genitivo, corpus corporis y lumen luminis, el genitivo. De tal modo que el genitivo sería corporis, quitamos is y queda la raíz. En cambio en lumen es luminis, quitamos is y queda la raíz. En este caso, en la tercera declinación encontramos palabras parisílabos, imparisílabos. Los sustantivos parisílabos son aquellos que tienen dos sílabas, tanto en nominativo como genitivo singular, y en cambio en los imparisílabos tienen distinto número de sílabas en el nominativo y en el genitivo singular. En este caso, corpus tiene 2 y corporis tiene 3 sílabas, igual que lumen, luminis. O también puede ser de una sola sílaba, como urbs, fons, pons, y el genitivo será de 2 sílabas. Entonces, los parisílabos como mare, como chivis, ¿no? Chivis, chivis, son de igual cantidad de sílabas en nominativo y genitivo singular. Entonces, el nominativo de mare y el plural termina en ia. El plural de mare termina en ia. A diferencia de la pronunciación del nombre propio María, ¿no? En latín también se pronuncia Ave María, gracia plena, María con nombre propio. En cambio, Mari aquí se pronuncia María, ¿no? En este caso serían los mares, ¿no? Mare, María. De corpus, nominativos corpus, y el plural será, en los imparisílabos terminan en a. Corpus, corpora. Y lumen, lumen, lumina. Lumen, lumina. Corpus se declina como opus. Opus, el plural será ópera, ¿sí? Opus, ópera. Y la cuarta declinación, nominativo de la cuarta, será el cornu, cornu, cornus, n, neutro. O, por ejemplo, genus, genus, neutro. Yelu, también hielo. Cornu significa ala del ejército, sobre todo, de las batallas informadas en la batalla, de la guerra. Y genu significa rodilla. El nominativo es cornu, plural, cornua. Termina en ua. Y igual genu, genua. Este es el nominativo. Ahora bien, una pregunta. ¿Cuál es el acusativo de genu? De genu, de rodilla. ¿Cuál es el acusativo? Genum puede ser, genum o no. No sé. Acusativo, ¿cómo sería? De genu. Genu, genua, singular, plural. Genum, Jesus, genus, genus. Genus, ¿así? El plural, genum, ¿cómo sería el acusativo? Genum con um, no. Genum.
Solo lleno. ¿Cómo sería? Estamos en neutros. Estamos en neutros. Lleno. Solo la U. ¿Solo así? Lleno, Llenos. Llenos. llenos con us. Llenos. Acusativo, ¿ah? Ah, Acusativo. acusativo de llenos. Llenos. Llenos, Yo- ya. ¿Y plural? ¿Cómo será? Hay un comentario en chat. Llenua. Llenum sería el acusativo. Genua. Acusativo Genoa. Ya. Genoa. ¿Sería así? Llenos. Genoa. Yo creo. No creo. ¿Cuál es la regla de oro? La regula áurea. Que en neutros, nominativo, vocativo y acusativo son Igual. iguales. Si lleno, genua es nominativo, singular, plural, ¿cuál será el acusativo? El singular es Genu y el plural es Igualito. Genoa. Igual al nominativo. Claro. ¿Sí? La regla Ustedes áurea cuando han dicho genum están pensando en masculino o femenino, ¿no? Por eso el Genu. neutro hay que pensarlo. El neutro es más fácil porque sabes Genu. nominativo, singular y plural y sabes la mitad de los casos. Nominativo, vocativo y acusativo. ¿Y cuál será el acusativo del lumen, lumina? Luz. Lumina. ¿Cuál sería el acusativo del lumen, lumina? ¿Es neutro también o es masculino o femenino? Ahora Lumen. Lumen. Mira aquí arribita. ya, neutro. Sí. Lumina. Gracias, padre. ¿Cuál es el acusativo? Igual. Lumen. ¿Igual a qué? ¿Cuál es el acusativo? Lumen. Plural. Lumen. Lumina. Lumen. Lumen, lumina. Lumina. Demoran demasiado, ¿no? Para poder... ¿Y de corpus corpora cuál será el acusativo? Lumina. Corpus corpora. Corpus Corpus. corpora. Corpora. Y así sucesivamente de otros sustantivos. Nominativo, vocativo y acusativo en neutros son siempre iguales. Eso no hay que olvidarse, ¿no? Y cuando vayan declinando, siempre pensando, nominativo, ¿no? Vamos a declinar aquí argentum. Argentum es de segunda declinación. ¿Sí? Segunda declinación, argentum. Nominativo, argentum. Argentum. Genitivo es argenti. Esto sabemos por el vocabulario. Plural de argentum, segunda declinación. Plural de argentum, Argenta. argenta. Una vez que yo sé el plural, puedo saber el nominativo, vocativo y acusativo, porque el acusativo, vocativo es igual, argentum, argenta. El acusativo es argentum y argenta. Nominativo, vocativo y acusativo son iguales. ¿Qué me falta? Me falta el genitivo, plural, porque el singular lo sé por el vocabulario. Argentum, argenti.
¿sí? Argentorum. Y el plural, argentorum. Ahora, dativo y ablativo, tengo que aprenderlo de memoria. Argentum, argento, argentis. Y argento y argentis. Dativo y ablativo, segunda neutro, termina en is. Igual que el masculino, ¿no? Que hemos dicho unas excepciones terminados en dativo y ablativo en abus, ¿no? ¿Qué sustantivos terminaban en abus de primera declinación para diferenciarse del masculino? Is. Filia, de Filia, filiabus, dativo y ablativo. ¿Qué más? Filia, Deo. deo, deo, Deis. no, deo no, No, dea. 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 Deabus. ¿Qué más? Ujú. Anima. Anima, Animabus. ¿qué sustantivo más? Serva. que Servabus. Serva, liberta, liberta y Equa. Equabus. equa. Estos equabus. sustantivos hacen dativo y ablativo en abus, ¿no? Equabus, servabus, filiabus, libertabus, ¿no? Filiabus. Entonces, ahí tenemos los neutros, en este caso nominativo y acusativo neutros. Igual también el vocativo se sabe rápidamente. Entonces, para repasar un poquito, hay una oración que rezamos al mediodía que se llama Angelus. Ujú. Angelus. Angelus, angeli. ¿Cuál es el genitivo nominativo de angelus? Singular, plural. Angelus, Nominativo, Angelus, Angelus. plural. Angelus. Angelus. Angelic. Angelis. Angelus. Angelic. Vocativo. Vocativo no hemos visto todo el de este. El vocativo es angele y angeli, porque hay una excepción de los terminados en us, que después cuando hablemos de vocativo voy a explicar. Genitivo. Telma, ¿puedes poner en silencio tu audio, por favor? Entonces, angeli, genitivo singular y plural. Angel. Angelorum, acusativo. Acusativo. Angel. Acusativo, ¿cómo sería? Angela, Angelus Angeli. Negativo. Angelus. Angeli. Angelus Angeli. Igual que el nominativo. Miren arriba, este. Angelus. Angeli. Miren este. ¿Qué es eso? Angelus. Es masculino. ¿Y cómo se hace el masculino? Como dominus que hemos aprendido así. Angeli, 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 Ándale. Angelu.
Angelos. Angelus, sí. Angelico. Angelum. Como dominum. ¿Cuál es el acusativo de dominum? De dominus. Dominus. Angelo Angelis. Angelo Angelis. A ver, una pregunta. Solo acusativos. De primera hasta la quinta declinación. Solo acusativos. De Anchila. Acusativo de Anchila. Anchila. Angela. ¿Cuál es el acusativo? Anchila. Es que si es... ¿en qué termina? La pronunciación es muy importante, ¿no? Es decir, si es M, es Anchilam. Anchilam, porque como pronuncian, yo les entiendo Anchila. Anchilam. Plural. Anchilas. Segunda declinación. De Padre, acusativo, dime quién hablaba. yo, padre, Anchilam, Anchilam, tengo una duda. ¿Estamos viendo el dativo o estamos viendo el acusativo? Solo acusativo. Acusativo. Estoy Solo- repitiendo varias veces que es acusativo. Y Segunda declinación, acusativo. Dominum. Domini. Dominum y dominus. Dominum, dominus. Como angelum, angelus. Tercera declinación de Chile. Chiven. Chives. De amor. Amores. Manos. Manus. Manum, mano. Y de 10. Bien. Muy bien. Eso es, lo hemos aprendido hace mucho tiempo, pero ustedes jamás se tienen que olvidar de las declinaciones. ¿No? Tienen que, así como esa propaganda sueña fútbol y todo, así, ustedes tienen que soñar con las declinaciones. Jamás se les ocurra olvidarse una declinación, porque si no, no sabrán traducir correctamente una oración, porque no sabrán qué función gramatical cumple en una oración, ¿no? Si et laudare te, vult, ¿no? Homo. Aquí homo, ¿en qué caso estará? No, ustedes no lo saben porque no hemos hecho todavía eso, pero es un nominativo de tercera declinación. Homo hominis. Aliqua portio, ¿no? Como axio, como oratio. Tercera declinación, portio, portionis. Y creature, tue, ¿ya? Este, por ejemplo, es un genitivo singular, ¿no? De tu creación, de tu criatura. Una porción de tu creación. Quia, porque fechiste nos, a te, ¿no? At, ¿qué significa? A hacia. ¿Y te en qué caso estará? Es un pronombre personal. ¿Te en qué caso estará? Acusativo, ¿Por qué? porque ad es preposición de acusativo. A, que rige preposición de acusativo. Acusativo. ¿Bien? No hemos hecho, pero sabemos que está en acusativo. Et inquietum es nominativo. Cor nostrum. Cor cordis. Cor cordis neutro. ¿Ya? Cor cordis neutro. Es una palabra conocida. Corazón. ¿No? Nostrum es un neutro, sustantivo neutro,
Por eso termina como argentum, nos cor nostrum, aquí en concordancia donec requiescat in te, ¿no? Hasta que descanse en ti. ¿Sí? Entonces, jamás se olviden de las declinaciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Padre, tengo una duda. A Es ver. decir, no sé, las declinaciones del acusativo y nominativo son diferentes de las declinaciones por las desinencias, ¿no? Sí. Ah, ya. Pero en los neutros son iguales. Solo en neutros. Ya. Solo en neutros. Ya. Por eso, la regla de oro dice, en neutros, nominativo, vocativo, acusativo, singular y plural son iguales. Neutros. Por eso hay que, ¿se acuerdan que les decía? Hay que aprender el nominativo, su genitivo singular, y si es masculino, femenino, neutro. Porque es importante para poder saber cómo declinar. Por ejemplo, cordis, corazón, ¿cierto? Chivis, chivis. Si yo, chivis, chivis, si yo quiero declinar corazón como ciudadano, como chivis, el acusativo de chivis es chivem, chives. Y de cordis, si pensara que es como chivis, entonces sería cordem, cordes. Claro. ¿Sí? Pero eso está equivocado, está mal. Porque es neutro, cor, y se declina distinto. Y el acusativo será cor, corda, como el nominativo. ¿Ya? Ya, padre, ya entendí. Muchas Entonces, gracias. esa es la importancia de saber. Si me olvido cómo está, pues eso es fácil, ¿no? Agarras tu mataburro y lo revisas, ¿no? Eso es en todo idioma. Yo cuando me olvido en qué, o tengo dudas si es masculino o femenino, tengo que revisar el diccionario para tener la certeza de cómo se va a declinar. Igual que los verbos, ¿no? Si me olvido, tengo que revisar si es mixta, por ejemplo, como capio, audio, ¿no? Se parecen, ¿no? O si es cuarto. Si eso, no tengan miedo de agarrar el diccionario. Eso siempre es bueno. Algunos términos. Vocábula significa vocabulario. Todos son indeclinables entre conjunciones, adverbios y todo lo demás. Etiam quoque significa también, ¿no? Etiam o quoque. Sed, pero sino, et atque, conjunción, y non, no, ne, cuando, aquí me detengo un poquito, cuando en el diccionario aparece con un guión como este ne, quiere decir que es una enclítica, ¿no? Que este ne solamente se usa como una enclítica, como después veremos que, no está aquí, que enclítica, ¿no? ¿Qué es una enclítica? Hay palabras proclíticas, enclíticas. Las enclíticas son aquellas que se unen al final de la palabra, ¿no? En español, nos vamos, o me llamas,
Para hacer enclítica, ¿qué hago? Llámame, ¿sí? Vámonos, nos vamos, vámonos. Y de dos palabras se hace una sola, esa es la enclítica. Nos, vamos, nos, vámonos. Se junta, igual que esta ne solamente se utiliza como una enclítica, ¿ya? Una enclítica. Entonces, esta enclítica ne significa acaso, solamente en pregunta se utiliza. Esne Europa in Asia, perdón, esne Italia in Asia. ¿Acaso está Italia en Asia? ¿No? Neque, neque, ni. Nec, nec, también ni. Ni chicha ni limonada. ¿Se acuerdan de ese dicho? Neque, neque. Se utiliza para repetir dos veces la negación. O nec, nec. Igitur, por lo tanto, cuia, porque. En cambio, en pregunta, ¿por qué? ¿No? Es cur Deus homo. ¿Por qué Dios se hizo hombre? No, cur, C-U-R. Nunc et in hora mortis nostre, ¿no? Ahora y en la hora. Nonne igual, nonne, ¿acaso no es verdad que? Num, ¿acaso? Son preguntas semper, siempre. Non tantum, ¿no? No solo sed etiam, sino también sepe muchas veces. Multum, mucho. Vero, por el contrario. Tamen, sin embargo. Non nunquam. Non nunquam, alguna vez. No confundir con nunquam, nunca. Non nunquam. ¿Sí? Estas palabras, siempre en las lecturas, se repiten. Perdón, ¿qué significaba non? Perdón. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Están dejando en el aire? ¿Qué preguntaban? No logré escuchar. Entonces, continuamos. No logré escuchar la pregunta que hicieron. No. Sí. Y quería consultarle, ¿qué significa nonne? Nonne, Padre. ¿acaso no es verdad que? Siempre en pregunta. Ya, padre, gracias. Estas palabras van a aparecer siempre. Ahora vayamos a conocer otra categoría gramatical que son las conjunciones. Veremos conjunciones coordinantes como las copulativas. Primero, las conjunciones copulativas. ¿Sí? Et, distinto a es, et, y. También et puede ser ac, atque, significan y, o nec, neque, que ya conocemos, ni. Y que, aquí nos detenemos para poder explicar la enclítica, ¿no? Como ne, enclítica, ni, ahora, no, acaso, era el significado, ahora tenemos que, una conjunción que es una enclítica, que. Por ejemplo, es conocida esta expresión laus Deo virginique matri. ¿Qué ha pasado? Espero que se vea bien. ¿Qué ha pasado? ¿No? Laus Deo virginique
que matri. Es decir, esta enclítica ha ocupado el lugar de et. Sería así, ¿no? Si utilizamos et, la i, laus deo et virgini matri. Es una expresión correcta. Pero podemos hacerlo como enclítica. Entonces quitamos et y unimos a la siguiente palabra la enclítica. Que. Laus deo virginique matri. ¿No? Alabanza deo para Dios, a Dios. Y esta que en la traducción tiene que venir adelante. Y para la Virgen Madre. Literalmente sería esa la traducción literal. Porque deo es dativo. ¿No? Alabanza para Dios y para la Virgen Madre. ¿Sí? Entonces, esta enclítica que ha venido ahí ha reemplazado a este et. ¿Se entiende? Entonces, la que siempre se utiliza unido. Si yo lo pongo así, laus deo virginique matri, ¿será correcto? Sí. No es correcto, porque las enclíticas siempre indican que tiene que estar unida. Unida. ¿Sí? Siempre unida. Si es una enclítica, ¿no? O también, cuando se usa ac o atque, también puede poner atque, laus deo atque virgini matri, ¿no? O puedo poner et o puedo poner ac. En este caso, esta expresión es conocida, como les dije, es famosa con la enclítica. Los libros de la editorial de la BAC de España, al final siempre ponen esa expresión. Laus deo virginique matri. O esta expresión benedicite, montes colesque domini. ¿No? O puede ser montes et coles. Benedicite, bendecid. Este es un imperativo, un verbo terminado en T, siempre es imperativo. Bendecid montes et colesque domino. Montes y colinas al Señor. Otro texto, Noé vir justus atque perfectus es. Noé es varón vir justo y perfecto. ¿Sí? Justo y perfecto. Filioque. Preguntan por WhatsApp, por el chat. No, filioque. Aprovecharemos para poner filioque, ¿no? Filioque es también una enclítica, ¿no? En teología es un tema de Trinidad. Filioque. Esta que es una enclítica. La que enclítica de filioque. ¿Sí? Enclítica. Y del hijo. Y para el hijo, ¿no? Ex filioque procedit, así es el texto completo, ¿no? Hablando del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos las primeras conjunciones. Et, ac, atque significan y. Nec, neque, como ya hemos dicho, nec, nec, neque, neque. Ni, y la que significa y, ¿no? Y es enclítica, ¿sí?
Vayamos a... Padre, una consulta. Dígame. En el caso de ese signo copulativo que parece una S, pero invertida, o al otro lado, también se dice que es una conjugación, un signo copulativo. ¿Cuál? Es parecido a una S, pero hacia el otro lado, como en doble, pero hacia el otro lado. No mirando hacia la izquierda, sino mirando hacia la derecha. Es un signo copulativo. ¿Viste eso en el latín, padre? Es como una S, corrida. Ya, no recuerdo. Ya saldrá. No recuerdo haber visto el signo. O quizá lo que se usa en derecho canónico para los parágrafos. El signo, padre, es aquel cuando dicen en una compañía, por ejemplo, hermanos y compañía. Ah, ya, el signo que se utiliza. Antes de hermano, en el mes. Yeah. Ajá. Ignoro de dónde procede el uso de ese modo. Sí, sé de qué me hablas. Significa ahí. Ajá, sí, pero no sé desde cuándo se usa eso. Ignoro eso. Gracias. Conjunciones disyuntivas. Las copulativas unen dos oraciones de la misma, uniones simples, ¿no? Las disyuntivas siempre van en oposición. Aut o vel se dice o, simplemente o, puede ser aut, vel. Sibi puede significar o sí, ¿no? O sí. Seu también o sí. Igual que cue, también hay una B enclítica, igual que B. Cuando tienen este guión antes, quiere decir que es enclítica. Omnis civitas domus B divisa non estat. Podemos decir de este modo, ¿no? Omnis civitas aut domus divisa non estat, ¿no? Este aut, o también puede ser vel, ¿no? Se reemplaza por la enclítica B. Domus B, omnis civitas domus B divisa non estat, ¿no? Toda ciudad y casa, domus significa casa, civitas significa omnis, omnibus, de ahí viene, omnibus significan todo. En este caso, como es adjetivo, está en femenino. Civitas, toda ciudad y casa dividida, non estat. Esto estare significa no permanecer, estar, no permanece. Algunos el verbo estar pueden traducir como estar de pie. Natura sentitur deitas seu substancia vel plenitudo de divinitatis, ¿no? Sentitur deitas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Natura sentitur, ese seu, ¿no? O substancia, y después hemos utilizado vel, ¿no? Natura sentitur, se entiende, ¿no? Como naturaleza, la deidad o la sustancia o la plenitud de la divinidad, ¿no? Seu substancia vel plenitudo divinitatis, ¿no?
divinitatis. Entonces, aquí se puede utilizar como enclítica, o si queremos vel utilizarlo como enclítica, plenitud do B. Unido, entonces se convierte en una enclítica, ¿no? O lo podemos dejar como estaba vel, plenitud. Entonces, en los textos va a aparecer, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vienen más conjunciones. Sé que a veces no nos gusta la gramática, pero Es es necesaria. importante. Ujú. Alcides Cubas ponía un comentario que no se escuchaba. No, sí se ¿Ya escucha. se escucha? Y yo te escucho. Muy bien. Gracias. Padre, una consulta. Y En el caso de la letra V, o sea, la B dentilabial, se habló, se escribía en la escritura romana como U. ¿Qué pasó quizás que ahora en el latín no se escribe como U? Esa B dentilabial, padre. sí, es que la U y la V en latín clásico, pero eso es en latín clásico, ¿no? Sobre todo se utilizaba de modo indistinto con la U y la V. Entonces, el que lee tenía que saber cuándo es vocal y cuándo es consonante, ¿no? Y de hecho que se escribía algo así. A ver. Si fuera el sustantivo vinum, ¿no? Vino. Se escribía de ese modo, ¿no? Ah, vino. Como U. ¿No? En vez de la U, se escribía la V. Entonces, no sé si tendré algún texto con esa escritura. Por ejemplo, el texto de las obras completas de San Jerónimo, así el primero que he agarrado, mantiene esa escritura, ¿no? Por ejemplo, aquí algunas palabras voy a copiar, ¿no? Tal como están escritas. Por ejemplo, bueno, están en minúscula, entonces voy a... Palabras sueltas para no copiar todo. ¿Cómo se lee? Próximo. Universal. Próximo. Universa. Diversa. A ver si encuentro otra palabra más. ¿Cómo se leen esas dos palabras? Ver.
Volueris. Veterem. Volueris. Veterem. Veritatem. Volueris. Veritatem. Volveris. Veritatem. Volueris veritatem. Por ejemplo, uno más, a ver si lo encuentro. Universo ya hemos escrito. Muy bien, esto es lo que tú preguntabas, Tito, ¿no? Sí, Esta manera de escritura en latín clásico, ¿no? Por ejemplo, las obras completas de San Jerónimo, que es bilingüe, entonces mantiene esta escritura. Entonces, claro, cuando es vocal, cuando es consonante, ¿no? En este caso es consonante. Entonces el lector ya sabe cuando es consonante. Universa. Versa. Universa, ¿no? Igual aquí, veterem, de vetus, veteris, volueris, en este caso, del verbo querer, veritatem. Por ejemplo, aquí hay W. Parvulus, pequeño, pequeñito. Ahí, complicado, ¿no? Bitsiis. Y igual ahí venustatem. Entonces, esta es la escritura, ¿no? Que van a encontrar. Entonces hay que más o menos saber cuándo es vocal y cuándo es consonante. Y la palabra de cornum, ovinum, cornum. Cornum, en este caso es W. Cornum. 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 En este caso, sobre todo, en las escrituras de los padres de la Iglesia aparece de ese modo. El latín de la Edad Media, como de Santo Tomás de Aquino, ya no mantiene esa escritura, ¿no? O también en algunos manuscritos, por ejemplo, este del Concilio de Trento, esto es un libro que tengo de 1778, perdón, de 1787. Wow. Un poco antiguo. Por ejemplo, este texto mantiene a veces esta escritura, pero bueno, este no lo mantiene. Esto lo hace, este texto de 1787 utiliza la misma, es el documento del Concilio de Trento, ya no utiliza esta escritura, que es clásica, ¿no? Del latín clásico. Tampoco este texto del Catecismo de Párrocos y la Summa Theology de Santo Tomás de Aquino. Esta es una edición que yo tengo de 1922, esto es bastante reciente, pero esta edición no mantiene esa escritura clásica, ¿no? Que sobre todo San Agustín, sobre todo San Jerónimo, ¿no? En los escritos de San Jerónimo todavía mantienen los editores ese estilo, ¿no? San Jerónimo era un gran latinista, ¿no? Es un santo padre políglota, por tanto era un gran retórico, ¿no?
Padre, en el caso de la pronunciación, padre, se pronunciaba, estando con esas U's dobles, se pronunciaba como con V, o se No lo sé, pronunciaba... habría que preguntarle a Santa Catarina. Por eso, claro, se deducía cuando era vocal, cuando era consonante, ¿no? Eso pasaría con la pronunciación, más o menos, padre. Claro, en una lengua siempre se aprende por la pronunciación, la repetición es la lengua, ¿no? Hay muchas cosas que se aprende así desde niño, ¿no? Sobre todo cuando es la lengua materna, ¿no? Como el quechua. ¿Tú sabes quechua o aymara, Tito? Aymaras, padre. Aymara. Tú eres aymara. Aymara. Yo soy quechua. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hay que estudiar. ¿Por qué le pregunto esto, padre? Porque hay documentos de la época colonial en archivos que, así como tiene escrito con W, también está escrito en español de la misma forma. Quiere decir que eso coge el modelo del estilo clásico, o sea, del latín clásico, para también escribir el español. Porque también se escribe, en vez de ponerle V, le ponen U. Entonces yo no sé cómo escribirlo. Lo transcribo como U, lo transcribo como V. Depende de la... Sí, eso habría que revisarlo, ¿no? Omnia vincitamur, algunos adagios en latín. Omnia vincitamur. ¿Qué significa loquitur? Loquitur, ¿qué significa? Loquitur. Hablar, padre. Hablar, pero está en tercera persona singular. Él habla. Habla. ¿Qué tipo de verbo es? ¿Voz activa, pasiva, deponente? Les gusta, esta frase les gusta a los abogados. Tercera persona, voz activa. Voz activa, manam. Deponente. Deponente. Los deponentes se conjugan como voz pasiva, pero tienen un significado activo. Activo. Omnia vincitamur, el amor todo lo vence. Stultus, stulta loquitur. Stultus, stulta loquitur. ¿Qué es un stultus? Stultus significa tonto, ¿no? El tonto habla, en este caso, stulta, cosas tontas, neutro plural. No, stultus, el tonto habla cosas tontas, ¿no? Tonterías. Corrumpunt mores bonus coloquia brava. Corrumpunt. Corrompen. Más. Corrompen. ¿Qué cosa corrompen? Mores bonus. Este sería acusativo plural, bonus de segunda, mores acusativo plural de tercera, porque
Mos modis, Cosas las buenas costumbres corrompen. Coloquia prava, ¿no? Coloquia prava significa conversaciones malas. Las conversaciones malas corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? No es indirecta para nadie. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El adagio en español dice, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿no? ¿Qué hablas? Dura lex sed lex, eso cuando a los abogados les encanta, ¿no? Dura es la ley, pero es la pero así es la ley, ¿no? Dura lex sed lex, ¿no? Dura. El hombre es lobo para el hombre, decía otro dicho, ¿no? Homo homini lupus. En este caso el verbo ser, que sería es implícito, ¿no? O también se puede poner. Homo homini lupus. ¿Quién decía? Bacon. Francisco Bacon. Homo homini lupus es, ¿no? El hombre es lobo para el hombre. Hombre. Entonces, este homini está en dativo. Y en cambio, homo está en nominativo. Pero significa hombre, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Me preguntaban si ¿Para los hombres, padre, o es para el hombre? para el hombre. Pues Sí, lobo, lobo para el hombre. Hombre es lobo para el hombre. si queremos ponerlo en plural, ahí, en plural sería de este modo. Homo, hominibus, lupus es. Homini es dativo singular, en cambio hominibus es dativo plural, para los hombres o para el hombre. Uno dirá, pero domini, argen, angeli, plural terminados en i. Pero eso es segunda declinación, en cambio esto es tercera declinación, este sustantivo. ¿Sí? Homo hominis, tercera declinación. ¿Sí? Homo hominis. Listo. ¿Alguna pregunta? Hominibus. No. Entonces, nos vamos a quedar ahí. Hacemos una oración. Rezamos a la Virgen María. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dominus vobiscum, Amén. et cum spiritu tuo. Espíritu. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.